Quería ser astronauta, quería viajar al espacio, no sé de dónde me vino esa fascinación del espacio, pero tenía muchas ganas de volar hacia allá y ver el universo. Las relaciones sociales son la clave. Sí, o sea, tú puedes ser el mejor músico del mundo, pero si no sabes relacionarte con la gente, nunca te van a hablar para nada. Mucha banda siempre me dice, oye, es que subo videos y subí tocando, no sé, una rola de Alan Holdsworth, otra de Chick Corea, y no me hablan para tocar pop. Pues es que no estás proyectando eso. Siendo muy sincero, en las escuelas veo grandes ventajas y desventajas. Y en la educación privada igual veo ventajas y desventajas. En la escuela, por ejemplo, ¿qué ventajas veo? Que estás conviviendo con muchos músicos. Qué interesante y qué buena pregunta, fíjate, nunca me lo habían hecho y sí tiene mucha relación. Ahora que lo pienso, pues debe de tener mucha relación. Yo creo mucho que las experiencias de la infancia definen muchas cosas en tu vida adulta. Los vacíos emocionales se crean por los traumas de la infancia. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, por la razón que sea, me ayudes dándole like, suscribiéndote, activando la campanita. Te va a gustar este contenido y los que se suben semana con semana. Entonces, ahora sí, donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, prepara tus palmas para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es guitarrista, productor, artista Yamaha, Line 6 y Kings of Groove, Paco Errejón. Muchas gracias, Jerry. Gracias por la invitación. Gracias por hacer el tiempo y el espacio de estar por acá. No, hombre, al contrario. Para la gente que no te conoce y te puedan conocer, ¿nos podrías decir tu top 5 de actividades favoritas? ¿Top 5 de actividades favoritas como músico? Si se pueden fuera de la música, estaría mejor. Fuera de la música. Pues me gusta mucho la natación, aunque recientemente no la he podido practicar por cuestiones de tiempo. Me gusta mucho meditar. La meditación es algo que ha cambiado mi vida desde hace muchos años. Me ha ayudado a tener como un acercamiento más espiritual. Digo, yo respeto mucho todas las creencias, nunca me meto en eso, claro, pero me ha ayudado mucho. ¿Qué otra más? Pues me gusta ver series, a veces, nada más que últimamente no he tenido tiempo de hacerlo. Me gusta pasar mucho tiempo con mi perrita. Tengo una perrita, me gustan mucho los animales. Entonces, pasar tiempo con la naturaleza, con los animales, pues es algo que a mí en lo personal me gusta mucho. Y quizás pasar tiempo con mi familia, aunque a veces no tengo mucho tiempo de verlos, pero por lo menos una vez a la semana, que se pueda, pues ya es una gran ventaja. Es bastante, una vez a la semana, de hecho. Es bastante. A veces una cada 2 semanas, una vez a la semana, pero el saber que todavía están ahí y los puedo frecuentar, claro, es algo agradable. Claro, ok. ¿Canciones favoritas? ¿Tienes alguna canción o canciones favoritas? Canciones favoritas. Pues yo crecí escuchando y tocando mucho rock, como todos los guitarristas, y tengo muchas. Nada más que siempre que me preguntan se me borran, claro, de la cabeza. Sí, sucede, no las tengo como presentes. Quizás Tears in Heaven de Eric Clapton, okay, es una canción que tiene una conexión muy profunda con el motivo por el cual se escribió. Claro. Esa es una. Otra, ¿cuál podría ser? Sweet Child of Mine. Me gusta mucho esa canción. Me gustan muchas canciones de Elton John. Recientemente, Candle in the Wind es una canción con la que conecto bastante. Y en cuarto y quinto lugar pondría más que canciones, composiciones de jazz o música clásica. Yeah. Por ejemplo, me gusta mucho Beethoven, me gusta mucho la Novena Sinfonía, sobre todo el último movimiento, conecto mucho con esa parte. Y el jazz también me gusta bastante. Quizás las composiciones de Charlie Parker son composiciones que me llegan bastante. Yo pondría quizás esas 5. Ok. ¿Tienes algún guitarrista favorito? No, la verdad es que no tengo guitarristas favoritos porque a lo largo de mi vida como guitarrista, cada músico
me ha aportado cosas diferentes a mi vida. Y creo además que llega un momento en la evolución guitarrística en donde ya no hay mejores, sobre todo en esos niveles. Y Solo más bien como diversidad. a todos los veo como diferentes, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en Scott Henderson y Slash, que son dos caras totalmente diferentes en el medio, pero igual de buenos en lo que hacen y aportan diferentes cosas. Claro. Por lo que los valoro por lo que son. Así que aunque yo te diga un guitarrista favorito, no. Te puedo decir que Eric Clapton fue el guitarrista por el cual yo me adentré al mundo del blues. Y fue de ahí que después me empecé a dedicar a la música. Entonces sí fue un momento muy importante en mi vida, pero no te podría decir que es el mejor o el que más admiro. Simplemente fue porque, o lo menciono porque fue un momento importante en mi vida. Ok. De niño, ¿a qué pensabas que te ibas a dedicar o qué te hacía ilusión dedicarte cuando crecieras? Fíjate que de niño yo quería ser... ¿Qué quería ser? Quería ser astronauta. Quería viajar al espacio. No sé de dónde me vino esa fascinación del espacio, pero tenía muchas ganas de volar hacia allá y ver el universo. No recuerdo de dónde. Yo creo que eso. Doctor también un momento quise ser, pero qué bueno que no me dediqué a eso porque la verdad es que no tolero la sangre. Ya. Y me di cuenta, a los 16 años me operaron de una apendicitis que se estaba complicando mucho. Y recuerdo haber estado en el hospital y por algo viví esa experiencia porque yo iba para doctor. Pero después de haber visto esa experiencia en un hospital, lo que significa ser doctor, estar lidiando con pacientes y todo eso, dije, no es lo mío. No tengo el temperamento para hacer esto. Ok, y bueno, dices que te hubiera gustado ir al espacio y eso cuando eras niño. Sí. Ahora que está la posibilidad de ver como todos estos documentales del espacio y todo esto, ¿te gusta ver esos tipos de información, de videos? Me encanta ver todo eso porque, no sé, siento como una conexión muy grande con todo eso y toda la información que me llega, e incluso a veces hasta teorías de conspiración y todo ese tipo de cosas. Me entretienen bastante. En una tierra plana y la cápsula y todas si hemos viajado a la luna o no. Sí, o sea, trato de ser una persona muy objetiva en cuanto a que me apego a la ciencia, porque pues es la evidencia más tangible que tenemos de las cosas. La evidencia que nos muestra quién tiene el poder para hacerlo, ¿no? Exactamente, pero a pesar de que trato de ser objetivo y apegarme, entre comillas, como bien dices, a los hechos, también trato de tener la mente abierta porque sí creo que la misma ciencia se puede equivocar, ¿no? Claro. Y te puede decir algo en un momento, pero al día siguiente te dice otra cosa. ¿Cómo sucede seguido? Y cómo sucede seguido, exactamente. Ok, ¿por qué eliges la guitarra y por qué no otro instrumento? Pues en realidad el instrumento a mí nunca me importó tanto. Alguna vez me hicieron una entrevista de eso y lo que comenté fue que yo lo que quería era ser músico, porque yo empecé tocando el piano. Empecé a los, creo, 8 años más o menos, 7 años por ahí. Y yo era muy feliz tocando el piano, pero el problema fue que toda la generación de papás de mi generación no dejaban a sus hijos dedicarse a la música. Ya después me dejaron y hasta me apoyaron, pero al principio fue difícil. Entonces yo quería seguir tocando el piano, pero después ya no se pudo. Y recuerdo que en la secundaria me prestaron una guitarra de esas de cuerdas de nylon. Y en realidad no me importó tanto que fuera una guitarra, no hubiese podido haber sido un bajo. Pero yo lo que quería era estar haciendo música, aprendiendo canciones. No sé, sentía una conexión muy fuerte con eso. Interrumpo rápidamente este contenido para explicarte qué son las membresías. Las membresías son una aportación económica por beneficios exclusivos. Las maneras en las que puedes ingresar y acceder a estas membresías es mediante entrar al canal y buscar la pestaña que dice membresías. Y la otra forma es ingresando al link que está abajo aquí en este video para poder adquirir y unirte a estas membresías. Hay 3 tipos de membresías distintas: Músico Cool, Músico Pro y Músico Leyenda. Te explico los beneficios de estas membresías. Al unirte como Músico Cool, accedes a insignias, stickers y un chat exclusivo para músicos cool. Al unirte a la membresía de Músico Pro, obtendrás los beneficios anteriores
y se añadirán descuentos para mercancía que viene pronto, así como un agradecimiento durante el inicio del podcast. Y por último, Músico Leyenda. Al unirte en la membresía de Músico Leyenda obtendrás los beneficios anteriores, pero obtendrás los beneficios más exclusivos del canal, ya que estarás en un chat exclusivo de WhatsApp. Podrás disfrutar de los videos del podcast 2 días antes, es decir, el sábado por la mañana tú ya podrás tener acceso al video, a diferencia de todos los demás que lo verán hasta el lunes. Pero eso no es todo, obtendrás contenido exclusivo que nadie más podrá ver, solo los Músicos Leyenda. ¿Y qué hablaremos en este contenido exclusivo? Daremos más detalles, nombres, cantidades y en general hablaremos información más particular en este contenido exclusivo. No lo olvides, acá abajo en la descripción del video está el link para que puedas acceder a cualquiera de estas membresías. Lo agradezco de corazón y continuamos con este episodio. Bueno, ahorita justamente nos hablabas del piano. El piano, según tengo entendido ahí por lo que escuché, era de tu papá, ¿cierto? Sí, ¿Crees que si tu papá no hubiera tenido este piano a la mano para que tú hubieras jugado con él, hubieras llegado a la música de otra manera o hubieras tomado otro camino o te hubiera tomado más tiempo tal vez llegar a la música? Híjole, la verdad es difícil decirlo porque las posibilidades son muchas, pero lo que sí te puedo decir es que creo que las personas nacemos con una cierta predisposición a conectar con ciertas situaciones. Sí. Y yo eso lo viví de niño con los monstruos, el Halloween y todo eso. De niño me gustaba mucho todo eso. Y no entiendo hasta la fecha de dónde vino esa conexión. Me gustaban mucho los juguetes de los cazafantasmas y todas estas ondas. Pero el punto aquí es que si me preguntas de dónde vino esa conexión, no recuerdo. Y a lo que voy es que las personas conectan con ciertas situaciones muchas veces sin saber de dónde viene esa conexión. Entonces probablemente sí, basados en eso, podría decir que tengo una conexión con la música muy grande e inevitablemente si no hubiese tenido piano, quizás sí hubiese terminado. Hubiera sido otro tipo de conexión, pero hubieras llegado ahí. Podría ser. Sí. Ok. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer empleo pagado, ya sea de la música o no? Digamos, la primer paga que recibiste fue en la música o fue fuera de la música y en qué trabajo fue. La primer paga que tuve fue en una escuela que no perduró. Era una escuela de música electrónica y de DJs. Okay. Y ahí me invitaron a dar clases de teoría musical. Y la verdad es que la escuela pintaba para mucho, pero creo que tuvieron algunos problemas administrativos y ya no se hizo. Pero fue como la primera paga así formal que tuve dentro de la música. Ah, ok, pero para eso entonces ya habías estudiado porque pues estabas enseñando armonía, digamos. Para ese entonces ves que sigo estudiando, o sea, nunca paras de estudiar. Claro. Pero digamos que sí, seguía estudiando. La verdad no recuerdo bien, pero creo que sí, seguía estudiando. Ok, y bueno, de este niño que empieza con el piano, ¿cómo es que formalizas tu paso por la música? ¿Vas justo a una escuela? ¿Te enseña alguien? ¿Algún amigo? ¿Cómo es que empiezas a adquirir conocimientos de la música? Justo como la armonía, que si la técnica, los acordes, todo esto. Pues fíjate que en mi caso me considero un 80% autodidacta. O sea, en realidad nunca fui a ninguna escuela y todo lo aprendí de libros y videos. Ahora no voy a hacer a un lado lo importante es que fueron ciertos maestros con los que estudié que me ayudaron mucho. Uno fue el maestro Eduardo Piastro, que es un guitarrista de jazz de algunas generaciones atrás. Y él me ayudó mucho, me enseñó teoría del jazz, me presentó con mi maestro de composición. Antes de Eduardo, yo estudiaba con un maestro que se llama Juan José Lavina Mezcua, que en paz descanse. Primero fue él fue el que me introdujo al mundo de la armonía y todas estas cuestiones. Y luego fui con Piastro, que fue el que me enseñó teoría del jazz, entre otras cosas. Pero luego Piastro fue el que me recomendó con mi maestro de composición. Yo estudié la carrera de composición clásica, pero la estudié en privado, en un taller privado, con el maestro Humberto Hernández Medrano, que en paz descanse. Y fueron cosas que me ayudaron mucho a desarrollarme. Pero la cuestión de la guitarra como tal, sí te puedo decir que soy autodidacta porque lo que es técnica, transcribir solos,
estudiar a los músicos que me gustan, entender los cómo y por qué de tantas cosas que se hacen en la guitarra a la hora de tocar en sí, improvisar, pues sí fue algo que yo hice por mi cuenta. Entonces en la guitarra, en la armonía y ese tipo de cosas, te puedo decir que soy en su mayoría autodidacta, pero sin hacer a un lado a los maestros que tuve que me aportaron mucho. Por ejemplo, haber estudiado con Humberto Hernández Medrano me sirvió mucho porque entender toda la música clásica, desde la composición, la armonía, digamos que toda la música popular de alguna manera viene de la música clásica. Entonces, no todo, pero sí muchas cosas. Es una línea del tiempo que ha sido constante, y entender los cómo y por qué de todo lo que estaba atrás me ayudó así a entender un entendimiento mucho mejor de lo que yo quería tocar, musicalmente hablando. Ahora, otra cosa que me sirvió mucho fue el tocar con otros músicos. Yo siempre he dicho que tengo una formación mitad yo estudiar y mitad callejera. Okay. Porque a raíz de que empecé a tocar con mucha gente, toda esta gente me empezó a aportar muchas experiencias de vida, sobre todo. Por ejemplo, lo comento mucho, Pepe Hernández, un bajista muy reconocido aquí en México. Muchos años toqué con él, como 4, yo creo 5. Y era una situación de aprendizaje todo el tiempo. Pepe es un tipazo, un gran músico, pero también se aprovechaba de que éramos como inocentes y nos ponía pruebas, pero más que nada para ayudarnos, para fortalecer nuestro conocimiento musical o nuestras experiencias musicales. Recuerdo, por ejemplo, que yo siempre le pedía a Pepe, oye, Pepe, pásame el set list completo, por favor, para que yo llegue con las rolas de memoria, porque a mí me gustaba llegar bien preparado a los toquines. Y llegando al toquín, Pepe me decía, bueno, sí, pero esta y esta las vamos a tocar en esta tonalidad. Y ya no va esta, y nos daba el papel. Y ahí nos tienes, mano, lectura a primera vista y equivocándonos y todo. Pero lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito, pero para ayudarnos. Sí, claro. Para ayudarnos, porque ese tipo de cosas son cosas muy reales que pasan ya en el medio profesional. Claro. Entonces, el estar ya preparado ante esas situaciones con experiencias previas que él nos ponía, sí después te ayuda mucho a estar más relajado ante ese tipo de situaciones. Sí, familiarizado. Más familiarizado. Es normal y ya está, ¿no? Lo resuelves de una manera más, pues sí, amena, más familiar, más fácil. Exactamente. Okay. Entonces fue una mezcla de muchas cosas. Sí. Entre tu experiencia, obviamente, y tu vivencia, ¿aconsejarías a alguien que fuera a una escuela o que es mejor tal vez las clases privadas? ¿O cuál sería tu consejo para alguien que quiere estudiar música? Es difícil porque yo creo son unas por otras. Siendo muy sincero, en las escuelas veo grandes ventajas y desventajas. Y en la educación privada igual veo ventajas y desventajas. En la escuela, por ejemplo, ¿qué ventajas veo? Que estás conviviendo con muchos músicos de tu misma generación. Entonces, de ahí pueden salir bandas, pueden salir proyectos. Aprendes más porque te retroalimentas de lo que están aprendiendo otras personas en ese lugar. Pero también tiene grandes desventajas. O sea, yo trabajé en escuelas y no voy a decir nombres, pero sí te puedo decir que algunas pues están un poco desorganizadas en muchos aspectos. Planes de estudio, no hay continuidad con los maestros, entre otras cosas. Entonces eso le afecta mucho al alumno. A veces estás en un grupo, yo como maestro estaba en grupos de 30 guitarristas, clases de 1 hora. ¿Qué haces con 30 guitarristas o 30 aspirantes a tocar la guitarra en una clase de 1 hora? No puedes hacer nada más que dedicarle 1 minuto a cada uno. No se puede avanzar. Además, todos vienen de diferentes niveles. Esas como pequeñas irregularidades o grandes irregularidades son las que yo veía en las escuelas y no me gustaban. Pero te repito, está la otra parte, ¿no? Que convives con mucha gente. Claro. En cambio, cuando vas con un maestro particular, igual ventajas y desventajas. ¿Cuál es la gran ventaja? El maestro se enfoca en ti. Totalmente. Tienes un avance. Si el maestro es bueno y hay buena química, mucho más rápido, mucho más consistente quizás. Pero la gran desventaja es que si quieres tocar, tienes que salirte de eso y formar tu banda por fuera, con donde puedas, con quien puedas, porque si no tocas, de nada sirve. O sea, tú puedes saber mucho,
Pero si no estás tocando, te pierdes de la parte más importante Es de la ser práctica músico. de todo eso que estás Sí, estudiando, exactamente. ¿no? Ujú. Ok. Regresando a la parte de la monetización de un músico. ¿Cómo monetizas actualmente o cuál es tu, digamos, esquema de negocios, de ingresos a partir de la música? Es decir, ¿en qué ramas obtienes ingresos? Ok, yo doy clases. Esa es mi principal fuente de ingresos ahorita. Porque aunque tengo ingresos de otras partes, a mí en lo personal la docencia me gustó mucho porque yo venía de un círculo en donde más bien trabajaba en giras acompañando cantantes. Eso lo hice muchos años. Igual como todo, cosas buenas y cosas malas. Hubo situaciones que me gustaron, de las cuales aprendí mucho, pero otras que definitivamente no me gustaron nada. Y por eso me salí y decidí, como tú bien dices, crear otro modelo de negocios. Y empecé a dar clases. Y la verdad es que me gustó mucho el saber que estoy aportando algo importante a alguien más. Siento que es algo muy trascendental. Es una profesión o un oficio muy noble. Pero, aparte de eso, hago otras cosas porque no podría nada más hacer eso. Como músico, como te digo, tienes que estar tocando, tienes que estar moviéndote por otros lados. Produzco gente. Yo sé que hoy en día ya hay muchos productores, pero bueno, eso es lo que también he hecho últimamente. He producido algunos discos de algunas personas, los mezclo, los masterizo y de ahí tengo una fuente de ingresos también. Y la otra es con mi proyecto y tocando música o sirviendo de música acompañante, pero para otros proyectos originales de otras personas. En el jazz, que es en donde más me muevo, pasa mucho que se necesita un guitarrista a veces para cierto proyecto y te hablan y empiezas a tocar mucho con ese artista durante varios toquines y de ahí sale una fuente de ingreso también. Más mi proyecto, nada más que no lo había hecho, pero ya lo estoy empezando a hacer. Ya tengo, digamos, unas fechas programadas para este año y el que viene en donde voy a estar tocando mi música y eso también está padre, de recibir un ingreso de tu música. Me encantaría, por ejemplo, poder obtener ingresos de la música que grabo, pero hoy en día creo que eso ya es muy difícil, salvo que... Sean hits así Sí, no, enormes. es imposible porque si tú vas a vender, por ejemplo, discos, CDs, ¿no? Que ya yo sé, las nuevas generaciones ya no los usan, pero... Varios están diciendo, ¿qué? ¿Dijo? Exactamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Pero el punto es que tú vendes un CD y la gente si lo compra por el factor colección. Ya no es algo que... Es algo sentimental. Sí, o sea, ya no es como que la banda tenga ahí en su casa un reproductor de CDs, eso ya no existe. Todo es mediante el streaming, todo es mediante los playlists y todo eso. Entonces, ganar dinero a través de eso es imposible porque incluso la gente que es muy famosa tiene varios problemas. Yo he escuchado varias historias de terror de artistas muy famosos, ¿no? Como Taylor Swift, por ejemplo, que creo que amenazó con bajar toda su música de Spotify. No sé cómo estuvo eso. No me consta, pero alguien me platicó de esa historia. Y digo, pues es que tiene razón. O sea, es un robo magistral, pero es un sistema del cual ya no te puedes salir. Porque si no subes tu música ahí, la gente ya no la escucha. Entonces tienes que buscar ingresos desde otro lugar. Claro. ¿No? Toquines, etcétera. ¿Y cuál sería tu sistema de ingresos así soñado o al que aspirarías a llegar algún día? ¿O ya es el que tienes? Me gustaría, o sea, si hablas de cantidad... No, es más como de dónde obtener tus ingresos. ¿de dónde Ajá, obtenerlo? Sí, no, Okay. no la cantidad. Ok. Pues... Si quieres decir la cantidad está bien, pero... La verdad es que no lo... Bueno, sí, quizás sí lo he pensado, pero... Pues mira, la verdad... nunca he pensado como en... necesitar estar en un lugar para obtener ciertos ingresos. A mí lo que me gusta de la música es que yo lo hago por gusto. Siempre lo he hecho por gusto. Y lo digo muy honestamente. Desde siempre, mi mentalidad nunca era ganar dinero. Nunca lo fue. O sea, recuerdo que la primera vez que entré a dar clases en una escuela, yo estaba muy emocionado porque iba a entrar a una comunidad de músicos y tampoco voy a ser hipócrita. Está muy padre cuando te pagan tu lana y dices, wow, ya tengo mi lana y puedes empezar a ganar y invertir. Eso está chido, pero nunca fue la razón principal. O sea, mi razón principal siempre fue hacer las cosas por gusto. Y estoy abierto a lo que vengas.
mientras sea de la música, la verdad es que me voy a sentir muy afortunado. Me encantaría, por ejemplo, no sé, quizás tener más éxito en redes, ¿no? Que hoy en día es el fuerte, pero no es tan fácil. Quizás de repente me gustaría tener una escuela online de cursos y estoy en ese proceso. Quizás en algún momento se estabilice un poco más. Tocar más de mi proyecto. Yo creo que ese es el sueño dorado de todos, ¿no? Que pudieras vivir de tu música, ¿no? Tocando tu música. O sea, yo pienso en Metallica y digo, güey, qué pinches afortunados son esos cabrones, porque son multimillonarios y poder tocar su música tantas veces a la semana en todo el mundo y vivir de eso es algo que muy pocos tienen la fortuna de tener. Entonces sí, ese es el sueño dorado, definitivamente. Pero no pasa nada si no sucede, porque yo soy feliz por la música en sí. O sea, mi aspiración no es eso. ¿Lo deseas? Quizás sí, pero lo que te motiva a ser músico es el amor por la música. Y yo creo que de ahí parte todo. Y si lo haces desde ahí, las cosas van sucediendo. Ahora, por ejemplo, bueno, que ya somos adultos, responsables e independientes. Bueno, comentas que no es como tu móvil el dinero, vaya, de hacer música. No, o sea, no voy a decir que no lo necesito. Como todos, pero, claro que lo necesito. Sí, claro, ¿no? claro, justo. No ha habido ocasiones que tal vez te va a llegar la renta y no tienes tal vez el dinero suficiente y pensado alguna alternativa de generar más ¿Dedicarme ingresos a otra cosa? O dedicarte a otra cosa. Fíjate que nunca me ha pasado eso, pero sí he llegado a pensar que podría pasar. Eso sí, pero no, nunca me ha sucedido. Si llegara a pasar, creo que lo más importante que debe de hacer un músico es ahorrar e invertir. Eso es principal, porque si tú ahorras e inviertes ante una situación de emergencia, pues vas a tener un colchón económico que te va a apoyar para hacer lo que tú quieras, ya sea para gastar ese mismo dinero o, para invertirlo en otra cosa, como, no sé, un negocio, algo por el estilo. Entonces, sí, creo que es muy importante que todos los músicos piensen, porque los músicos luego les vale madres, o sea, luego están en una actitud de pues la fiesta y despilfarro todo el dinero, y yo lo entiendo porque ya también tuve una época así, pero la idea es ponerse el chip de que siempre hay que ahorrar una lanita, porque no sabes lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Claro. Si tuvieras que darle algunos tips a un músico para comenzar a monetizar la música, ¿qué le aconsejarías que hiciera para empezar a ganar dinero de la música? Pues yo creo que lo que están haciendo ustedes es el camino de hoy. O sea, yo soy muy analítico con las cosas y yo esto lo empecé a ver desde la generación pasada de ustedes, con los youtubers primeros que empezaron a salir en YouTube. Se llamaban, bueno, no quiero decir nombres, pero tenían su grupo de YouTube y hacían muchos videos. Ahora son rockstars. Vaya, los conoce mucha gente y eso les ha permitido también vivir de su propia música, algunos que son músicos, etc. Entonces, sí siento que la red social hoy es la clave. El problema de la red social es que también puede hacer que te enclaustres en una sola cosa y por consiguiente no estés tocando y no estás haciendo aquellas cosas que también son importantes para el músico. Pero mientras tú equilibres y digas, sí, güey, o sea, estoy haciendo redes, pero también estoy tocando, o también de repente doy clases, o yo creo que se puede vivir muy bien de la música. Okay. No, y muy bien, ¿eh? O sea, yo conozco banda de esto que vive muy bien. Sí, pues como lo dijiste, digo, son pocos casos, pero Metallica que son... Pues, no, yo decía de redes sociales. Ah, ya de redes sociales. Sí, yo conozco gente que... Sí, hay gente que vive muy bien. Sí. Hombre. Igual siguiendo con esa parte de los tips, ¿qué tips le darías a un músico para empezar a conseguir gigs, para empezar a conseguir eventos? Las relaciones sociales son la clave. Sí, o sea, tú puedes ser el mejor músico del mundo, pero si no sabes relacionarte con la gente, nunca te van a hablar para nada. Y el problema de la música es que existen como círculos de personalidades en donde hay cierta atracción
entre las personas por tener ciertas características en cuanto a su personalidad. ¿Como no sé común? si me estoy dando a entender. Sí, sí. O sea, como que vas a encajar tal vez en algunos lugares cuando tienen como gustos afines, más o menos. Exactamente. Entonces, cuando uno está afuera, ve que por alrededor hay muchos grupos, ¿no? Y pues encajar en todos. Hay personas que pueden encajar en todos. Me consta porque lo he visto. Gente que tiene ese ángel para poder llevarse bien con todo el mundo. Pero hay gente que no. Entonces, lo que yo recomiendo es trabajarse a ti mismo. Uh-huh. En la música lo que pasa es que la mayoría pecamos de ser tímidos. O sea, yo ahorita igual he mejorado mucho, pero yo hace 30 años era muy tímido. Entonces, pues el trabajarte a ti mismo, el aventarte de repente a las fiestas, a las reuniones sociales, platicar con la banda, acercarte a los músicos en los conciertos, empezar a hacer amistades. Esa es la clave. Y aparte, si eres un buen músico y te preparas y proyectas eso, pues nada más es una cuestión como de paciencia para esperar el momento en que te hablen. Y sí pasa, lo he visto todo el tiempo. O sea, chavos que fueron mis alumnos, por ejemplo, y ahorita ya están tocando con alguien, te das cuenta que trabajándose pasa tarde o temprano. Ok. ¿Qué aspectos, justamente hablando de estas características del músico, qué aspectos consideras importantes que un músico debe madurar en sí mismo? Lo primero es la parte del que es muy difícil para todos, me incluyo, pero sí es algo que hay que trabajar, el ego. El ego, porque lo que más nos duele a nosotros como músicos es que toquen esa fibra. Le he dedicado tantas horas, ¿no? Me he preparado tanto y de repente llego quizás con un grupo y no me valoran por todo lo que he hecho. Es como aprender a controlar esa parte, tomártelo a la ligera, tomártelo lo más relajado posible y no tomar tan en serio esas situaciones que podrían dañar tu ego, porque cuando tú demuestras que ese mismo ego ha sido afectado ante los demás se dan cuenta y es algo que no le gusta a las personas, porque te hace ver en una posición de ego alto. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces, esa parte, por un lado. Por otro, creo que en la música lo que se necesita es ser muy carrilludo. Se necesita ser muy desmadroso y todo eso. Y el problema es que de entrada los que somos artistas no somos así. Hay algunos que sí, que les sale natural, pero hay otros que no lo somos, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho esa parte y se logra conviviendo con la banda. De repente forzándote a cotorrear con las personas que son muy relajados, muy desmadrosos y aprendiendo de ellos. Y siempre teniendo límites, ¿no? Porque a veces cuando te juntas con este tipo de banda, lo que pasa es que pues también tienen otras cosas que no son tan chidas, como por ejemplo vicios y todo esto. Y cuando uno es chavo, pues tiende a irse hacia ese lado todo por querer encajar en ese grupo. Entonces tienes que tener la madurez suficiente para poder llevarte y sí echar despapalle y lo que sea, pero tener como bien claros tus límites, ¿no? Para que no te vayas hacia ese lado. Porque también lo he visto mucha banda que se clava en todo eso. Y pues después de 10 años te enteras de que pues, ya están perdidos básicamente en todo este mundo de las adicciones y eso pues no está padre, ¿no? Claro. Eso es como madurar en la parte personal, ¿no? O sea, como ser humano. Y en la parte del instrumento, como guitarrista específicamente, ¿qué consideras que es importante que un guitarrista sea maduro en su instrumento? Tienes que proyectar lo que quieres hacer. Eso es lo más importante. Mucha banda siempre me dice, oye, es que subo videos y subí tocando, no sé, una rola de Alan Holdsworth, otra de Chick Corea, y no me hablan para tocar pop. Pues es que no estás proyectando eso. Estás proyectando que quieras que te hablen para tocar fusión o jazz. Entonces, tienes que irradiar toda esa energía para que la banda la perciba. Y mi recomendación es que si quieren que les hablen para el pop, por ejemplo, ¿no? Pues tienes que demostrar constantemente que estás subiendo solos de pop, que te mueves en eso. Cuando vas a un toquín de pop, pues hacerlo público, que la gente lo vea y te vean ahí en esas situaciones. Porque es entonces cuando la banda te empieza a considerar y dicen, ah, mira, ese chavo toca bien. Y te asocian con... Te asocian con eso. Sí, o sea,
lo he visto mucho, bateristas de jazz, ¿no? Que de repente es que a mí nunca me han hablado para el pop. Pues sí, güey, pero es que nunca te has puesto en ese canal. Tienes que irradiar eso para que te hablen para esas cosas. Ok. Por ahí escuché un podcast donde contabas una anécdota que tu papá hace muchos años te dijo que no podías cantar algo así, ¿no? Y que como que genera esa inseguridad o tipo trauma en ti. Y también escuché que parte del dar clases es porque pues quieres ayudar a otros a que encuentren su camino y ser un facilitador para otras personas. ¿Qué tanto relación crees que tenga esto o no que ver con aquella situación que viviste con tu papá y que tal vez a partir de esa situación hayas querido ser lo contrario en otras personas? Qué interesante y qué buena pregunta, fíjate, nunca me lo habían hecho y sí tiene mucha relación. Ahora que lo pienso, pues debe de tener mucha relación. Yo creo mucho que las experiencias de la infancia definen muchas cosas en tu vida adulta. Los vacíos emocionales se crean por los traumas de la infancia. Y con vacíos emocionales puede ser cualquier cosa. Un niño, por ejemplo, que nunca tuvo acceso a la Navidad, pues de grande igual termina amando la Navidad, porque pues nunca lo tuvo de niño, ¿no? Entonces, o odiándola, ¿no? O odiándola también, no lo sabes. O sea, se van creando ahí diferentes cosas. Yo creo que tiene mucha relación, porque si hay una parte inconsciente mía que lo que quiere es como dar lo que yo no tuve. Y no, siempre explico esto. O sea, mi familia, mis papás sí me apoyaron y me apoyaron mucho, pero tardó. Fue después de un no fue tiempo. Inmediato, pues. No fue inmediato, no. Entonces, quizás es sí darles como esa guía o camino a las personas de lo que pueden hacer en la música. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas clases son así precisamente, no son tanto de instrumento. Mucha gente viene porque quiere vivir la experiencia a través de ti. Porque creo que eso también es una labor muy importante de la persona que enseña. No nada más lo que compartes teóricamente o instrumentísticamente hablando, sino toda esa parte como psicológica que muchas personas buscan porque no saben qué hacer, no saben hacia dónde ir o con quién ir o qué hacer para dedicarse a la música, ¿no? Entonces sí puede tener mucha relación, la verdad. Qué buena pregunta. Hablando esto de los traumas, y esto ya no se va a poner más profundo, pero ¿qué traumas o miedos te ha tocado superar que hayas logrado superar? ¿Traumas en la música? O miedos que alguna vez no te imaginaste en esa situación, pero que te ha tocado tener que superar para seguir avanzando en el camino de la música. Pues, esa es una pregunta difícil, porque sí hay varios traumas ahí. Lo que puedo decir es que todos los músicos, todos los artistas en general, bueno, la mayoría, padecemos de ansiedad, de muchos miedos hacia muchas cosas. Entonces, pues esa es una parte que he tenido que superar, o sea, el miedo a quizás enfrentarme a un escenario. Ahorita ya no me causa ningún problema. De hecho, ahorita ya es una situación totalmente diferente. Hasta lo disfruto. Es natural, ¿no? Pero fue gracias a práctica constante. Estar tocando mucho, lo que hace que después ya te puedas parar y decir, no pasa nada. Y hasta lo disfrutas. Pero al principio, sí tuve incluso un concierto una vez, lo recuerdo muy bien, en donde íbamos a hacer un homenaje a este trío de John McLaughlin, Aldi Meola y Paco de Lucía. Íbamos a tocar unas rolas de ese disco. 3 guitarristas, yo y otros 2 guitarristas. Yo era el guitarrista como contemporáneo y los otros 2, uno era de flamenco y otro era clásico. Entonces íbamos a tocar y todo. Ya arriba, las manos se me paralizaron. Esto fue hace muchos años, fue hace como 20 años. Pero recuerdo que no podía mover los dedos y no entendía qué pasaba. Me costó mucho trabajo salirme de ese mood para... Y ya después entendí que era el miedo. Entonces, después de eso yo recuerdo que me daba mucho miedo tocar porque decía, no me vaya a volver a pasar lo mismo. Pero yo como soy demasiado tenaz, siempre he sido así, dije, no, ¿por qué me va a pasar? Y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y lo seguía. O sea, me aventaba a hacerlo para superarlo. Y dicho y hecho, después ya
sí sientes un nervio, ¿no? Pero ya no es algo grave. Y al punto de hoy que te puedo decir que ya ni siquiera nervios. O sea, siento una paz, mucha tranquilidad a la hora de tocar y lo disfruto mucho. Pero sí fue un proceso. Claro. Ok, regresando a esta parte de los ingresos y todo eso, no te voy a preguntar cuánto ganas, pero ¿en qué momento logras sostenerte totalmente de la música? Totalmente de la música, yo creo que desde los 25 años. Uh-huh. Desde los 25 años. O sea, desde antes ya tenía ingresos, pero ya poder decir ya soy autosuficiente desde los 25, uh-huh, más o menos. ¿Y esto sucede porque ya ves cierta cantidad en tus ingresos o ya tenías como ciertos ingresos garantizados o por qué llegas a decir en ese momento ya puedo sostenerme y ser autosuficiente de la música? Porque ya no necesitaba pedirle apoyo a mis papás. Uh-huh. Esa es la razón principal. Uh-huh. Ahí fue el cambio, ¿no? Donde dije, ay, qué padre, por fin ya no tengo que hacer esto, ya soy más independiente. Claro. Y yo creo que es tarde, 25 años, porque en Estados Unidos yo he visto que la gente termina una carrera y a los 18 ya... Va ahí de la casa. Sí. Aquí es como pero que bueno, más acá abierto. Es diferente, ¿no? El contexto. Acá Sí, además, no, yo sé, es una situación. Los papás que no quieren que te vayas, que Exacto. siempre estés ahí, ¿no? Los apegos emocionales. Alentan este proceso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues sí, yo creo que como a los 25, por ahí. Ya... Yo creo que está en el promedio, del sí, ¿verdad? mexicano. Yo creo que sí, está por ahí. Sí. Ok. ¿Qué habilidades extras, además de tocar bien un instrumento, necesita un músico para abrirse paso en la industria musical, en los negocios musicales, pues? Pues lo que comentaba hace rato, o sea, es uh-huh, la parte del instrumento, la parte de ser muy buen músico, estar muy bien preparado, proyectar lo que quieres. Uh-huh. Por otro lado, la personalidad, tienes que trabajarte mucho a ti mismo y sobre todo saber ser compatible con diferentes grupos de personas, porque el músico tiene que ser, sin dejar de ser él mismo o ella misma, un poco más camaleónico para poder entrar en diferentes grupos sociales y tener la suficiente madurez, como te decía hace rato, para no dejarte consumir por esos grupos. Uh-huh. Hay gente que se le da, Yo conozco brothers que se llevan con todo mundo y nunca han tenido problemas. Entonces sí se puede y esa parte hay que trabajarla. La tercera es, desde muy temprana edad, que yo no lo tuve, tener una visión más grande para los negocios. Y no se trata de que, o igual y sí, de que vayas a ser un empresario de una escuela o no sé, claro, o sea, se puede. Pero si tuviéramos esa visión para la inversión y los negocios desde muy temprana edad, no sufriríamos tanto después en una profesión que es muy inestable económicamente. Claro. Porque incluso aunque estés colocado, los ingresos nunca son constantes. A veces puedes tener muchos y a veces no puedes tener tantos. Entonces tienes que tener esa visión del ahorro, esa visión de entender que no todo es para siempre. Se los he dicho mucho porque he tenido muchos alumnos que tienen un pico de fama, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Les digo, está poca madre, agárrate de ahí, pero trata también dentro de lo posible de ver a futuro y entender que eso probablemente no dure para siempre. Claro. O sea, tienes que prevenir el futuro. Uh-huh. Eso es básico para cualquier persona. ¿Qué otra cosa, carnal? Pues no sé, yo creo que esas tres. Esas tres, ok, sí. Ok. Tú que has estado dando clases particularmente, comentaste que estuviste un tiempo trabajando en una escuela, nos comentaste ya varias pros y contras de ir a una escuela y de ir con maestros particulares. Con todo ese contexto, ¿qué materias que no se dan en una escuela tú agregarías a la tira de materias porque crees que sí son importantes, pero no lo enseñan en la escuela? Entrenamiento auditivo todos los días. Ok. Esa es la más importante. Es la materia más importante y es la que menos dan en las escuelas. Uh-huh. O sea, el entrenamiento auditivo debería de ser 1 hora diaria por lo menos. La ventaja de cuando ya te dedicas a la música es que lo estás practicando todos los días, que tienes que transcribir un solo, o sacar una canción, o dar una clase, ¿no? Estudiando, todo el tiempo lo estás practicando.
Pero en las escuelas muchas veces no tienen esa cultura. Y es que el oído es la clave. Y no tanto el oído físico, es el oído interno. Lo que tu cerebro escucha. Interpreta de la música. Eso yo creo que sería lo más importante. Y aunque sí lo dan en muchas escuelas, en otras no, y creo que sí se le debe dar mucha importancia, es una materia que más que negocio de la música fuera enfocada a hablarle con sinceridad a las personas de cómo es el medio de la música. Porque el medio de la música, por lo menos en mi experiencia, hay cosas muy chidas, muy padres, pero también hay cada personaje, hay cada situación horrible que uno dice, si me hubiesen hablado de esto antes, igual no hubiese tenido que sufrir esa situación. Entonces, una materia como negocio de la música, en donde, te repito, no solo se hable del negocio, sino que también se hable de experiencias. Cómo evitar a los caimanes, ¿no? Cómo evitar a los caimanes. Cómo tratar con los turcos. Sí, porque... Cómo cobrar por adelantado. Cómo cobrar por adelantado. O cómo... Sí, esa es otra, ¿no? Que siempre me llama mucho la atención, sobre todo alumnos, que me dicen, es que entré a una chamba y no sé qué, ¿no? Entonces, pues qué padre. Pero cobraste por adelantado. No, me van a pagar al final. Y les doy una regañada, les digo, red flag, ¿no? Red flag, o sea, tienes que por lo menos la mitad por adelantado. Y si no te la pagan, pues no vayas. Porque ahí hay un foco rojo. Si no te están pagando la mitad por adelantado, es que algo raro hay ahí. Digo, depende de la circunstancia y la situación. Igual es tu brother y hay confianza, pero sí es mejor siempre cobrar por adelantado. Aunque sea algo, ¿no? Aunque sea algo. Ok. Sí. ¿Qué crees? Ahorita que tocaste el punto de Metallica, ¿no? Y que no muchas bandas logran boom, que algunas sí lo logran. ¿Qué crees que sea importante de tener como un músico o como banda para lograr estos booms, para trascender a tanta gente? Es multifactorial. Es multifactorial. No es una cosa, nada más. Obviamente el talento viene implícito. En una banda como Metallica, yo lo que veo es una facilidad en la composición de crear cosas que conectan con la gente. Eso no es fácil, eso es algo que no cualquiera puede hacer. Pero, por otro lado, también es una circunstancia de vida. ¿En dónde estabas? ¿Quién fue la persona que te manejó? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que platicábamos hace rato, no? En donde en las redes sociales pasa mucho eso. Hay picos en donde si tú subes cosas en ese momento te vas para arriba junto con todos. Entonces Metallica estaba en un momento en el que era el auge del metal, del thrash metal, creo que se llama, sí. Y pues se fueron para arriba con eso. Y las polémicas también ayudan mucho. O sea, el factor polémica es algo que potencializa el crecimiento a nivel audiencia. Mucha gente lo visualiza ahora con las redes sociales, ¿no? Pero no, eso ha pasado desde siempre. Desde siempre. O sea, las bandas de rock eran muy polémicas porque tenían unas vidas muy alocadas y eso causa mucho seguimiento. Entonces, ese es un ejemplo. No digo que todos tengan que seguir ese camino, simplemente es tratar de decir que es un factor importante también a veces. Que a mí la verdad no me gusta. No me gusta causar polémica, pero funciona. Pero bueno, el punto es que es multifactorial. Okay. Multifactorial. Sí, es un tema delicado ese. Sí, ok. ¿En qué rubro de la música en el que aún no participas te gustaría empezar a participar o te gustaría participar de? ¿En qué rubro de la música? Ajá, que en el que no te desenvuelvas para nada, pero sí te gustaría estar ahí. Me gustaría hacer música para películas, porque yo estudié composición. Okay. O sea, de hecho fue la carrera que estudié, no estudié guitarra. Me terminé dedicando a la guitarra, pero en realidad estudié composición. Y siempre me llamó mucho la cuestión de hacer música para películas, series y todo eso. Desgraciadamente es un medio aquí en México que la palabra sería reducido. No hay muchas oportunidades de trabajo. Y hay mucha gente que compone y lo hace muy bien. Entonces, entrar al medio no es fácil. Como lo que platicábamos hace rato, contactos, al final de cuentas. O sea, tienes que saber hacer lo que haces, pero los contactos. Sí, también. Buscar el caminito para entrar, ¿no? Buscar el camino para entrar.
Ok. Exactamente. ¿Por qué crees que los músicos, digo desde tu opinión, a veces menosprecian o menospreciamos algunos géneros? Bueno, esto igual es un poco polémico, pero Ajá. es la verdad, es lo que pienso, es lo que creo. Claro. Mi opinión es que desde la música clásica ha habido una especie de curva involutiva en la música, que no necesariamente es mala, Ujú. pero de esas composiciones magistrales, las sinfonías, los conciertos, se pasó luego al jazz. Y a mí me encanta el jazz, es lo que más toco, pero tengo que reconocer que hay una simplificación de la música. Sí, creo que se han perdido muchas cosas en la música, que como las personas han dejado de tener esa tradición cultural, por decirlo de alguna forma, de Cultural escuchar, auditiva. sí, toda la historia de la música desde sus inicios, Ujú. no son capaces de diferenciar. Repito, al final es subjetivo. A ti te puede gustar igual un concierto de Beethoven que el reggaetón. No Bad pasa Bunny. nada. No pasa nada. Y eso se respeta. Pero también tienes que entender por qué esa música le llega tanto a las personas hoy en día. Claro. No es una cuestión de casualidad. Es un reflejo de la sinergia de las personas hoy en día. Totalmente. ¿Sí? Entonces vivimos en un mundo en el que las personas están preocupadas por cómo van a vivir, ya no hay empleos, ya no hay trabajos a largo plazo en donde terminas y te jubilas. Todos están como en el limbo esperando a ver qué pasa, porque ya no hay formas de vivir, no solo en la música, en general, en todos los trabajos. Entonces es entendible que la gente se conecte con algo que sea lo más simple posible, porque el cerebro ya está tan estresado de la vida que lo único que quieres es ver lo más simple posible. Y lo mismo pasa con el cine. O sea, ya no hay cine. Tú vas a ver al cine una película y aunque sí hay una que otra película buena, nadie la va a ver. Todos prefieren ver qué películas. Las que son las peor revisadas por la crítica. ¿No? Exactamente, exactamente, porque lo que quieren es no pensar. Claro. Y es algo psicológicamente inconsciente. Entonces, volviendo al tema de los estilos, pues esa es la razón por la cual creo que hay cosas que conectan con ciertas personas y cosas que no. Todo depende de el nivel energético de la persona en el momento en sí y cómo conecta con ciertas cosas. Y la razón por la cual estilos como el reggaetón son tan populares hoy en día es por eso, creo yo. Es un reflejo de la sociedad que vivimos, así como lo era el rock en su época. Sí, claro. ¿No? El rock en su época siempre también ha habido era, ese escape. Siempre ha habido ese escape. Entonces, conforme la sociedad se ha vuelto más problemática, quizás ciertos estilos que son más simples han ganado más aceptación por las personas. No sé, es una teoría que tengo. Sí. Y pues, ojalá no se lo tomen personal. A mí no me gusta el reggaetón, es más que obvio, pero no le tiro mala onda a las personas que hacen eso. O sea, trabajan igual que cualquier persona y le echan ganas, son trabajos y ganan dinero de eso y es muy respetable. Simplemente trato de ser objetivo con las cosas y hablar en base a la realidad que veo. Claro. Y sí. Yo creo que por la media de edad que ve este contenido, yo creo que lo van a agarrar bien y nadie se va a ofender. Ojalá, ojalá, porque ya me ha pasado que la banda se ofende. La mayoría que ve este contenido en el porcentaje más alto es de 25 a 45 años. Entonces no hay problema. Sí, muy pocos lo ven abajo de eso y menos arriba de eso. Ya. Sí, pues es que he aprendido que más bien yo no me siento bien conmigo mismo cuando digo algo por quedar bien con todos. Yeah. No puedo, y ¿sabes? creo que esa es una actitud bastante correcta ante la vida, ¿no? Pero también hay que aprender a decir las cosas. Claro, la forma. Hay que buscar la forma de decir las cosas, porque tampoco puedes hablar desde pues la soberbia y decir yo todo lo sé y le puedo tirar mala onda a todo el mundo. No, es simplemente ser objetivo, ¿no? Y
estaría padrísimo debatir con alguien que piense lo contrario, ¿no? También para escuchar. Desde esa misma postura, ¿no? Sí, claro. Del respeto y por supuesto. De la apertura. Pero sí, esa es mi respuesta. Ok, bien. Ahorita ya nos comentabas que dejaste como de trabajar con artistas y eso por ciertas situaciones. No sé si actualmente sigues saliendo de gira o ya no. No, ya no. Ya no. Es algo que solo volvería a hacer si la música me gusta, uno, me tratan bien, y dos, hay una buena remuneración económica. Porque ya trabajar así con cualquier persona, nada más por estar ahí y después recibir, lo mencioné en un video que apenas subí, pues recibir un maltrato y ese tipo de situaciones, la verdad es que ya no estoy dispuesto a volver a vivir esas experiencias. Y la cosa es que, salvo algunas excepciones que tuve, la mayoría de las personas que están en ese medio, sobre todo las personas que son famosas, tienden a tener un ego un poco desubicado, ¿sí? Y pues tratan al músico mal, tratan al músico mal. No solo conmigo, lo he visto tanto en tantos... Es algo común. Es algo muy común. No generalizo, porque incluso yo tuve buenas experiencias también. Pero sí, ¿no? De las malas, pues hasta casi una vez me descalabran, imagínate. Ok, bueno, ahorita si quieres nos cuentas. No, te lo puedo contar ahorita. Estaba, ya lo conté en un video también. Estaba tocando con unos individuos, no voy a decir quién porque no quiero meterme en problemas, pero sí puedo mencionar la situación. Y eran un grupo de cantantes que no cantan nada para empezar. Ya con eso descartas muy pocos. Ya, exactamente. Y yo sentí en un momento que estaba tocando una de las canciones como me pasó una botella con agua aquí alrededor, pero rapidísimo. O sea, si esa botella me pega, me pasa lo que Alfredo Adame. O sea, descalabro inevitable. Y pues en ese momento yo estaba más chavo y dije, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me bajo? Ahorita si me pasara algo así, me bajo y me voy. Tomo el avión de regreso. Pero en ese momento estaba más chavo y no sabía qué hacer. Me espanté y me quedé ahí. Pero son esas cosas que... Pues sí, no, nadie quiere vivir. Claro. Nadie quiere vivir. Porque ya ni siquiera es una falta de respeto, es una agresión. ¿No? Pero sí. Ok, bueno, entonces hablando como en el pasado, cuando estabas de gira, ¿qué extrañabas de no estar de gira? Yo soy muy hogareño. Entonces, yo soy más de estar en mi casa, de convivir con mis seres queridos y ese tipo de cosas. No porque no me guste viajar, pero es que a veces cuando estás tanto tiempo fuera, pues inevitablemente extrañas. Hay gente que no, hay gente que al revés no puede estar en su casa y tiene que salir. Pero yo en mi caso sí extrañaba a mi gente, claro, mi vida y esas cosas. Pero también hay que poner un balance ahí las cosas, ¿no? O sea, si hubiese sido mi proyecto y yo soy el que está de gira tocando de música, la ausencia de todo esto se compensa. Sí, ¿por qué? Claro. Porque estás haciendo algo que te satisface mucho, claro, a nivel emocional. Pero cuando de repente estás acompañando una música que no te gusta y lo estás haciendo por trabajo, porque necesitas un trabajo y necesitas ganar dinero, pero eres infeliz ahí, pues sí empiezas a extrañar más el otro lado. Claro. Y por el otro lado, cuando no estabas de gira, ¿qué extrañabas de estar de gira? Yo creo que las experiencias de viajes es lo más bonito. Lo más bonito, o sea, conocer lugares, conocer situaciones, conocer personas. Bueno, depende qué personas, pero hay algunas personas que sí. Hay algunas personas que sí y otras que definitivamente no me alegro de haber conocido. Pero principalmente eso, situaciones de viaje. Se adquiere una energía muy retroalimentativa cuando uno está de viaje, visitando lugares, tipos de personas, culturas. Eso es lo que extrañas, la experiencia en sí. Tocar en lugares grandes no, porque eso es algo que mucha gente dice, güey, es que, pero si tocabas en lugares con 30, 40 mil personas, todos queremos vivir esa experiencia. Como para mí lo más importante siempre fue la música en sí. No te voy a negar que cuando la primera vez que me paré en un escenario así sí sentí algo imponente,
pero ya después te acostumbras. Lo bonito es estar haciendo música, pero no extraño eso. O sea, extraño más bien las experiencias de viaje, conocer lugares, eso es algo bien padre. Ok. Pasando a otro tema. Aproximadamente, ¿cuánto crees que es una paga justa para un músico en un evento? En un evento, Ajá. pues es que como dicen, depende del sapo la pedrada. Porque, por ejemplo, hay personas que van empezando y que no pueden pagarte lo que se paga normalmente, pero te pueden pagar de otras formas, como el padrino, haciendo relaciones. O sea, haces una relación que después a futuro puede dar frutos. Claro. Entonces, tienes que aprender a ver eso en todas las posibilidades de trabajo, porque hay mucha banda que se va nada más con el dinero. Y sí, el dinero es importante, te tienen que pagar, tienes que valorar tu trabajo, no estoy diciendo lo contrario, simplemente estoy diciendo que a veces no necesitas ganar tanto cuando aprendes a ver otras cosas que te pueden favorecer profesionalmente. Claro. Como las relaciones, por ejemplo. Y si es una gira grande o si tú ves que es una empresa la que está organizando el evento y te quieren pagar con una cubeta de cervezas, pues ni siquiera vayas, porque entonces ahí sí estaría mal. Por eso digo que depende del sapo la pedrada. Ahí sí debes de cobrar. ¿Cuánto? Pues es que depende los trabajos. No te podría decir un rango. Te podría, o sea, más bien, no te podría decir una cantidad fija, pero sí te podría decir un rango. Claro. O sea, el rango ahorita está en chambas de muy bajito presupuesto, 1,000 pesos el toquín, hasta trabajos donde hasta en dólares cobras. Claro. O sea, es un rango muy amplio. Por lo que, más bien yo creo que tienes que ponerte vivo a la hora de cobrar y ver a quién le estás cobrando. Porque es como, muchos podrían decir que eso es deshonesto, pero en el business de tocar sí creo que debe ser así. Yo, por ejemplo, en las clases no hago eso. En las clases no hago eso porque como estoy dando lo mismo a todos, ahí sí trato de ser ecuánime. No es que de que a un alumno le cobro más o no menos, no, eso no. Pero es que en el business es diferente porque hay cantidades de dinero muy grandes involucradas. Sí, porque a veces hay empresas que son los inversionistas sí. y dan un buen y a ti te quieren dar muy poquito. Exactamente. Exactamente. Es otra situación. Claro. Totalmente diferente. Ok. En tu experiencia, en tu trayectoria, ¿hay músicos con los que no te gustaría volver a tocar? Digo, sin dar sus Por nombres. supuesto que sí. Digo, sin dar nombres, obviamente. ¿Por qué situaciones no te volvería a gustar a tocar con ellos? Pues porque hay personas con las que simple y sencillamente no haces clic. Okay. De entrada. Y por eso. O sea, yo tampoco soy una palomita de la creación, ¿no? Yo también tengo mis defectos y hay mucha gente que... Todos tenemos. Todos. Hay mucha gente que me traga, gente que no me traga. Pero así que yo haga algo con la intención de hacerle mal a alguien, pues creo que no. Tendría que analizarlo, güey, pero creo que no. Creo que Conscientemente no. Conscientemente no. Entonces, sí, o sea, sí he tenido muy malas experiencias con músicos, la verdad. Muy malas experiencias de ego, sobre todo. Okay. Y sin decir nombres, Sí. pues hay gente que... Todos vivimos la envidia en algún momento de nuestras vidas. Es algo muy humano. Alguien que diga que no ha vivido la envidia está mintiendo. De hecho, es algo que más bien tienes que aprender a controlar. Exactamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero hay gente que ha perdido el control sobre eso. Y podríamos decir que incluso se vuelven malos con las personas por ese sentimiento. Entonces sí tuve varias experiencias así con varias, no de mi parte, sino de parte de ellos hacia mí. Ya, y por eso prefieres ya. Sí, no, ya no volvería a ver a esos músicos en específico. O sea, si se acercaran y me pidieran una disculpa por algo que me hayan hecho, pues los perdono y ya, no pasa nada. O sea, pero de alguna manera... Difícilmente se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta. La gente, me incluyo quizás, por eso existe la terapia. Para darte cuenta de las cosas, ¿no? Porque mucha banda no se da cuenta de las cosas que hace mal.
Pero sí, no, hay muchos músicos con los que no volvería a tocar. Ahora, no te voy a decir que haya tenido algún problema grave con todo el mundo, no. Son roces más que nada. Una vez sí tuve un problema fuerte con alguien. Pero, bye. No lo necesitas. ¿Qué lo puedes contar? Sin nombres. Pues mira, lo que te puedo decir es que banda te pide dinero y después de 4 meses, 5 meses, dicen que no les prestaste nada. Órale. Así, sin decir nombres. Sí. Ok. Y, por ejemplo, en un caso hipotético, un artista recluta una banda y, como dijiste, cumple los requisitos para que Paco acepte que sí, un buen trato, un salario bueno. Es un trato muy bien y una muy buena paga. Pero están algunos de estos músicos con los que no quisieras volver a trabajar. ¿Aceptarías el trabajo o preferirías no aceptarlo? Pues trataría de entablar una relación con esa persona de respeto, platicar antes, ¿no? Oye, tuvimos este problema, vamos a trabajar juntos, que es que la podemos llevar en paz. Y pues si se da, sí. Ya si el problema es muy grande, pues quizás no, pero no creo. Yo creo que siempre se puede sobrellevar eso hablando antes. Nada más que obviamente no me sentaría al lado de él en los aviones. Y que tu cuarto estuviera en otro piso, ¿no? Exactamente. que no me pongan con él. Sí. Ok. Ahorita está el Eurojazz, creo que es todo el mes de noviembre, el Eurojazz. Y vi que estuviste tocando por allá el sábado. El domingo. Sí. Estuviste tocando con tu música original, acompañaste a otro proyecto. Ahí acompañé a otro proyecto. Ok, y por ejemplo, en este caso, ¿a ti te contratan como guitarrista para este proyecto o fue solo para el evento? ¿Cómo fue esto de...? Es que en el jazz es diferente. En el jazz es una comunidad de amigos. También tiene sus issues como todas las comunidades, pero yo soy muy amigo del baterista. Y he tocado mucho con él. Y del bajista y el pianista apenas lo conocí, pero la verdad es que hay muy Vi que en el bajo estaba Chuck, ¿no? Estaba Chuck en el bajo, y estaba Roberto Verástegui en el piano, y Adrián Oropesa en la batería. Adrián lo conozco ya de hace varios años y somos buenos amigos. A Chuck también lo conozco ya de muchos años y somos buenos amigos. A Roberto es la primera vez que toco con él, pero la verdad es que hubo muy buena sinergia. O sea, nos llevamos muy bien y buena compatibilidad musical. Además, un tipazo por lo poco que lo conocí. Entonces, como puedes ver, en este tipo de agrupaciones es más como de amigos. Yeah. Es más como de vamos a hacer música por disfrutar la música y vivir la experiencia. Y obviamente, sin ser hipócrita, pues sí esperas una paga. Pero te puedo decir, y Adrián te lo puede corroborar, yo le dije a Adrián, güey, si van a pagar bien y si no pagan yo te echo la mano, pues somos brothers. ¿Me explico? O sea, no es la principal razón por la cual vas a eso. Claro. Entonces, en los proyectos de música original de ese tipo, sí, es más como camaradería musical. Y sí se espera un pago, pero también está esa parte como de por medio. El estar con alguien que disfruta hacer la misma música que tú y apoyarse, porque luego tú apoyas a alguien para un proyecto y luego esa persona te apoya a ti para tu proyecto. Entonces es como el padrino. Son favores. Favor con favor. Sí, pero no se hacen como premeditadamente. Sí, no. Se hacen como de una manera muy natural. Desinteresada, ¿no? Entre músicos. Es otra situación diferente. Claro. Sí. Ok, para alguien que nunca ha escuchado jazz y todo eso, ¿recomendarías mucho este evento del Eurojazz o a quién crees que va dirigido el Eurojazz? El Eurojazz es un evento que trae a músicos europeos y bandas europeas. Por supuesto que lo recomiendo porque siempre es padre ir a escuchar música en vivo, sobre todo música original y música a veces que no tiene tanta difusión. Es mediante al concierto en vivo en donde la gente conecta con la música. A veces incluso tú le puedes pasar un disco a una persona o una lista de streaming y no la va a escuchar, pero cuando conecta con la música en vivo, luego va a su casa y lo busca. Es más fácil que la gente escuche música si la va a escuchar en vivo primero. Entonces sí lo recomiendo mucho. Y también recomiendo mucho que vayan pues a otro tipo de festivales, conciertos. La gente va mucho, fíjate. O sea, yo que estoy mucho en eso, siempre se llenan los toquines o cuando vas a tocar a un lugar se llena. La gente hay mucha gente que tiene un interés muy grande por toda esta música. O sea, no es el mainstream. Sí, claro. No es como Bad Bunny, el reggaetón y esas cosas. O sea, no vas a llenar un estadio Azteca, pero
hay mucha gente que le gusta. Entonces, sí, yo lo recomiendo mucho, siempre. Ok, cuando estás tocando, en este caso jazz, poniéndolo contra la música de un artista, ¿qué es lo que pasa en tu cabeza en estos contrastes? Ya que con un artista, pues es un arreglo, es una canción y va de pies a cabeza casi idéntica show con show, salvo que te den un poco de libertad en algunas partes de algunas canciones. Pero por otra parte, en un evento de jazz, pues la improvisación es parte del género, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto es la diferencia mental, o sea, dentro de la cabeza de Paco Errejón, cuando está interpretando estas dos, pues casi polos, podría decir? Sí, la cabeza tiene que estar en frecuencias diferentes, porque cuando acompañas a alguien y tienes que tocar las cosas iguales a como están en el disco, tienes que tener la suficiente humildad de entender que eso es lo que se necesita. Entonces no puedes empezar a meter de tu cosecha y esas cosas, aunque los músicos que ya tienen mucho callo, mucha preparación, son capaces de hacer que suene al disco, pero de repente meter una que otra cosita por ahí que dices, wow, no me esperaba eso y aún así me sentí escuchando mi música. ¿Me explicó? Ok, entonces para eso se necesita mucha práctica. Pero, ¿y cuál era la otra que me dijiste? A comparación de jazz, sí. Pues es estar improvisando y todo esto. Pues es que en el jazz es algo también parecido, porque aunque estás improvisando solos y hay mucha interacción en el momento y nunca sabes lo que va a pasar, sí tienes que apegarte a lo que las composiciones necesitan en el momento para que suenen bien. Porque, te pongo un ejemplo, si de repente es una balada acá locochona de jazz y tú dices, ok, voy a meter un overdrive, una distorsión, pero te pasas del nivel de ganancia, ya se oye raro. O sea, tienes que trabajar muy bien qué tanta ganancia vas a usar para que embone con lo que se necesita en el momento. Entonces, es parecido, pero sí definitivamente hay mucha más libertad en el jazz de hacer lo que tú quieres. Pero también hay una gran satisfacción en tocar las cosas como en el disco y un gran reto. Solo que no es para todos, hay gente que no lo soporta. Yo en mi caso nunca tuve problema, pero también te voy a decir que en mi caso yo sí disparaba de repente una que otra cosita, porque si no te aburres, es muy cansado. El problema es que a veces vas con ciertos cantantes que no, dicen todo igualito. Y ahí hay un problema, lo terminas haciendo por chamba más que cualquier otra cosa. Pero hay otros que te dicen sí, igualito, pero si aquí se te ocurre algo, puedes meter algo. Y eso ya está padre. Eso ya hace que te sientas como más libre creativamente hablando. Y sea menos monótono. Y sea menos monótono, sobre todo cuando es mucho tiempo tocando lo mismo. Es muy cansado. Claro. Sí. Ok. Bueno, pues ahora sí, para concluir este episodio, la conclusión es totalmente abierta, que nos la diga el invitado. Puede ser alguna reflexión a partir de lo que hemos estado hablando, puede ser algún consejo, alguna anécdota. Con lo que guste cerrar el episodio, es totalmente abierto para el invitado. Pues un consejo. Sí, o sea, el consejo más importante que yo siempre le doy a los músicos es que busquen hacer las cosas por gusto y amor a la música en sí. Porque no es tan mal el querer hacer dinero. No está nada mal. Hay gente que de hecho hace las cosas en función de eso. Y hay mucha gente que dice, ay, están mal, son muy superficiales. No, yo creo que es muy válido también. Si eso es lo que te gusta, vas a hacer lo que sea por lograr eso. Pero en el caso de la música, para que la música funcione, no puede tener ese propósito antes de la música. No se puede. Es imposible. Entonces, tiene que gustarte primero la música antes de todo lo demás. Y lo demás se va dando por añadidura. Y siempre pasa, o sea, si tú trabajas duro, sabes moverte, estudias, o sea, creo que trabajo no te va a faltar. Claro. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por hacer el tiempo, el espacio. No, de qué, mi Jerry. Al contrario, gracias por invitarme. El espacio de estar por acá, el tiempo de estar por acá. Para los que llegaron a esta altura del episodio, definitivamente quiere decir que sí te gustó. Entonces ahora sí, por favor, ayúdame con tu like, suscribiéndote, activando la campanita. Compártelo donde puedas compartirlo y con quien puedas compartirlo. Acá abajo en la caja de descripción van a estar las redes sociales de Paco para que vayan y lo sigan, lo conozcan y vean más de su trabajo. Y sin más por este episodio, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Chao.